Latinoamérica es una región cultural bastante extraña, ya que combina sus leyendas de origen prehispánico con las religión católica traída por los conquistadores, generando un nuevo tipo de leyendas bastante curiosas. Uno de los clásicos del país de México en leyendas es una leyenda sobre un tipo llamado Villa Horta. Villa Horta era un cacique que le gustaba estafar a las personas más pobres y quedarse con todas sus riquezas. Dicen que al morir Dios lo castigó por esto, haciendo que su mano se volviese negra y obligándolo a que su mano, deseosa de poseer tesoros, siguiera paseándose por el mundo pese a la muerte de su dueño. Una historia bastante curiosa. Y decían que en la noche la mano salía del ataúd y se subía por arriba de la iglesia, cerca del cementerio donde estaba descansando Horta. Cuentan las leyendas que por alguna extraña razón esta situación se puso más violenta e incluso la mano empezó a asesinar personas. Algunas personas dicen que incluso si tú tenías mala suerte, la mano podía estarse escondiendo debajo de tu cama y esperar a la noche para que cuando tú durmieras te ahorcara mientras tú estabas durmiendo en tu cama. Por el poco aseo que tenía este tipo, Horta, era reconocida sus manos principalmente, porque eran bastante poco higiénicas, se veían extrañas, se veían peludas, era el término. Así que como era la mano de Horta, era normal decirle la mano peluda. Mario Córdoba y Rubén García Castillo, dos locutores famosos en México de la estación de Radio Fórmula, compartían este tipo de historias porque eran el tipo de historias que les contaba su madre antes de dormir, y se le hizo muy buen título para el proyecto que estaban pensando, bajo la idea de que todos los mexicanos y todos los latinos y gran parte del mundo tenían sus propias leyendas y sus propias historias que contar y sus propios roces con lo paranormal. Decidieron hacer un nuevo programa de radio, un programa de radio de terror, pero con una temática un poco diferente. Esta vez no serían ellos quienes contaran historias de terror, esta vez sería el propio público quien metería su llamada telefónica para contar una anécdota de terror o una historia de terror que ellos supieran. Es así como nace este legendario programa de radio conocido como La Mano Peluda. Ok, entonces tenemos el inicio de este programa que fue muy conocido en México durante los años de 95 al 2005. Ajá, más ya más pues digamos más retro, por así decirlo. Ya es como un clásico, ¿no? Entre las personas que lo pudieron escuchar y tenían sus experiencias mientras lo escuchaban, ya sea no sé de camino al trabajo, en sus ratos libres, no sé, salía por las noches, ¿no? Sí, bueno, el programa al principio era una sección dentro de otro programa de radio. Era una especie de, tenía un horario para salir, que era regularmente nocturnos, pero con el tiempo el programa ha sido tan famoso que le hicieron su propio como canal para que el programa pudiese seguir transmitiendo. Por desgracia, con el tiempo se fue trasladando, haciéndose más corto y más corto hasta literalmente el programa desaparecer. Ok, entonces pues tenemos este programa que ya muy conocido, hereda su nombre en base a esta historia que acabas de contar, ¿no? Y pues dinos un poco más qué cosas interesantes era lo que pues en su temática principal, los relatos de la gente, ¿no? Qué historias interesantes llevaba. Sí, lo genial de esta estación de radio era, pues, como ya expliqué, su propia premisa. La gente podía llegar a contar sus propias historias y decir lo que quisiera, ya sea lo que ellos habían vivido, lo que ellos les hubieran contado o cosas que les hubieran pasado. Por desgracia, la propia forma de la gente de comunicarse a este programa hacía que hubiese dificultades a veces en la historia, ya que durante esos tiempos no todos los teléfonos tenían muy buena calidad ni la misma calidad. Así que a veces era raro porque tú escuchabas estática casi estática y pocas palabras más o menos identificables de un lado de la persona que estaba llamando, mientras que del otro lado de la persona que el locutor escuchaba muy bien y te decía toda la historia, y del otro lado no escuchabas casi nada. Era interesante y extraño, pero aún así pasaron múltiples historias que llegaron a toda una serie de mitos de cómo se
bueno, historias que todo México escuchó y varias partes de Latinoamérica, y se hicieron todo un mito, literalmente, ya que son historias extraordinarias y extrañas. Y algunas que, a pesar de que no eran extraordinarias y extrañas, todas las historias eran, por lo menos, curiosas de contar, de analizar o de entender. Por ejemplo, voy a hablar de unas de las historias más conocidas y más curiosas. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento una historia que a mí, cuando recién la escuché, para hacer este programa, para hacer este podcast recién la escuché, y me impactó increíble. Un día, como siempre, marcan al programa de radio La Mano Peluda, una persona que era policía, que llevaba siendo policía durante mucho tiempo, y venía a contar un relato que vivió junto con su compañero, como vigilando una zona árida, sin mucha gente, una zona cerca del bosque, para evitar que hubiese que hubiese actividad delictiva cerca de la zona, debido a que era una zona muy poco restringida. Así que decidieron pasar por ahí para ver que pues nadie se metiese a ese lugar. Aún así, este grupo de policías tuvo, en una de sus idas de ese lugar, tuvo una situación bastante grotesca. Incluso, o sea, fue recordado para siempre y por siempre. Resulta que esos policías, mientras estaban en la patrulla, pasaron por un camino cerca del bosque, escucharon el grito, un alarido de una mujer, un alarido terrible. Estos policías decidieron bajar, pensando que algo malo había pasado, para ver si podían ayudar o ver qué estaba pasando. Después de todo, era su deber como policías. Así que bajan, se meten al bosque y encuentran toda una situación que no pueden comprender. El bosque no está solo, está rodeado de un grupo de personas que están viendo a una mujer en trabajo de parto mientras sostienen velas negras. Los policías se sorprenden de toda la situación que está pasando, pero antes de que pudieran preguntar qué estaba pasando, qué situación estaba pasando, la mujer que estaba en labor de parto, que estaba gritando horriblemente porque estaba en labor de parto, da a luz repentinamente, justo al momento que llegan los policías, una criatura. Describe el policía que es como si fuese un bebé con cabeza de perro, una criatura muy extraña, casi como una fusión entre un hombre y un animal. Ya no supieron qué pasó porque la criatura los empezó a perseguir y ellos ya no pudieron ni hablar con la señora ni con nadie de los que estaban en ese como culto que se había armado en el bosque, porque literal la criatura los empezó a perseguir y la gente, los policías no supieron cómo reaccionar. Uno de ellos, su compañero del policía, cayó tanto en el miedo que literal desenfundó su arma y le disparó a esta bestia. Pero la bestia, no le pasó nada. En cuanto dispararon, se dieron cuenta que por alguna extraña razón las armas no funcionaban y siguió tras de ellos. Ellos, al no saber qué hacer, corrieron de nuevo hacia la patrulla. Mientras corrían, sentían este animal detrás de ellos. Y criatura extraña que había nacido del vientre de esa mujer. Esta criatura podía hablar. Se dieron cuenta que podía hablar porque les estaba hablando mientras los correteaba. Y les estaba diciendo con una voz bastante grotesca y bastante sonora: me comeré sus almas. Me comeré sus malditas almas. Y estos hombres así extrañados de toda la situación solamente corrieron como locos hasta la patrulla. Se metieron a la patrulla, cerraron, y esta criatura los siguió hasta la patrulla y empezó a golpear la patrulla para sacarlos, mientras seguía repitiendo sus frases de me voy a comer sus almas, me voy a comer sus almas. Ellos, asustados, simplemente siguieron dentro de la patrulla hasta que literal la criatura se fue. Tras el miedo, estas personas decidieron no investigar más y simplemente se fueron del lugar. No dijeron nada hasta que lo contaron en La Mano Peluda. Bueno, eso es una historia. Otra historia que me gustaría también, por ejemplo, platicar, es sobre una situación que se vio bastante extraña. Que de hecho fue una de las razones por la que empezó la gente a este desapego que hay entre cristianos hacia los devotos de la Santa Muerte. Un día llama a una persona, no se identifica, pero los locutores lo identifican como Nash para que no se metan problemas. Identifican, esta persona Nash se comunica al programa y empieza a relatar su historia de cómo él estuvo le pidió un favor a la Santa Muerte, donde él estaba muy enamorado de una chica
y él le pedía a la Santa Muerte que quisiera que esa chica se enamorara de él de la misma manera que él. Por desgracia él ya había estado con esa chica, pero esa chica lo botó, decidió no estar más con él y él quería que regresara. Le pidió durante mucho tiempo a la Santa Muerte y un día ella regresó. Pero pasó muy, muy extraño, porque realmente después de que ella regresó, no tardó mucho en morir y se le hizo muy extraño. Después, tiempo después, Nash cuenta que siente cosas raras y siente algo extraño en el estómago, y dicen sus amigos que de repente literalmente cambia de personalidad, por lo que los locutores llegan a la conclusión de que él fue poseído por un demonio gracias a su pacto que hizo con la Santa Muerte. Y realmente este demonio, por así decirlo, tuvo un pacto falso con él, ya que al final simplemente mató a la mujer después de que regresaron a ser pareja. Y ahora el pobre Nash estaba pues condenado a estar poseído. De repente, a media grabación, Nash dice que en ese momento está sintiendo algo muy feo en el estómago, algo muy feo, algo muy feo, algo muy feo, y de repente se cambia, se calla, y los locutores no saben qué está pasando. Le vuelven a preguntar y de repente oyen una voz ronca contestándole: ¿qué? ¿A ustedes qué les importa esto que está pasando? Esta voz intentando alejar a estas personas, por lo que se da a entender que en ese momento de la grabación Nash está poseído. Otra de las historias más conocidas o más importantes, que de hecho es una de las primeras que se considera una de las primeras que salió, es una bastante extraña. Esa sí me asustó un poco, porque empieza la grabación, empieza a marcar una persona, una señora que no da su nombre ni su situación, pero empieza a marcar y está llorando, se la pasa llorando desde toda la conversación. Es muy extraña y le preguntan por qué. Y resulta que tiene que ver con la historia que va a contar. Dice: resulta que mi hijo estuvo jugando a la Ouija. Yo lo regañé, pero él siguió jugando a la Ouija. Pero se está poniendo más extraño. Era un buen estudiante, no era un estudiante magnífico, pero no era malo en sus calificaciones. Ahora, de la nada, saca 10, incluso se burla de sus profesores a veces, porque sus profesores no saben, y él ha aprendido mucho más que sus profesores. A él la madre se le hace muy extraño, pero se ha hecho más extraño porque el hijo se ha hecho más encarado y más extraño, y ha adquirido conocimientos bastante complejos de ningún lugar aparentemente. Incluso tal parecer que tiene capacidades premonitorias el niño, ya que ella dice que él le avisa cuándo y dónde van a venir las personas antes de que ellos avisen o de que ellos vayan a venir. Y se estaba poniendo cada vez más complicado, y la señora, mientras estaba llorando, ella decía que la razón por la que hizo la llamada es porque ahorita mismo no sabe qué hacer, porque se metió a su cuarto y esperando encontrar a su hijo dormido. Y su hijo está dormido, pero no está sobre su cama completamente. Más bien está levitando sobre su cama. Ella dice alrededor de medio metro. Y no sabe qué hacer ni cómo reaccionar ante eso. Su hijo está levitando en la cama mientras ella está teniendo la conversación en teléfono. Ella se asusta y simplemente no sabe qué hacer. Llora, termina de llorar y simplemente ella cuelga. Y no sabemos qué pasó después. Ok, entonces pues básicamente este programa llega a la gente y cuenta sus historias que bueno, ellos quieren compartir, porque son pues tienen que ver con cosas muy extrañas que le pudieran interesar, ¿no? De eso se va este programa. Bueno, digo, también pues obviamente no todas las historias van a ser así como reales. Bueno, supongo que de vez en cuando llama algún pues algún charlatán, ¿no? Entonces como que, o sea, historias pues básicamente que se las inventan casi. Pero pues obviamente era muy conocido el programa por un montón de historias que pues la gente empezaba a contar y le llama la atención a varias personas, ¿no? Y pues sí, básicamente todas estas historias, poco a poco las más conocidas empezaron como a compartir de boca en boca y se empezaron a hacer muy conocidas, ¿no? También de ahí viene el impacto, digamos, la fama que tuvo este programa en su auge, ¿no? Sí, incluso me atrevo a decir que en tiempos ya
más comunes. Por ejemplo, yo principalmente he escuchado varios así repentinamente casos de la mano peluda que me han interesado. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el video de los dinosaurios, me topé con un tipo que estaba dando una anécdota, donde él estaba en una sierra de Oaxaca haciendo, él era un antropólogo y estaba haciendo un trabajo de reconocimiento, viviendo junto a una tribu de Oaxaca. Así que él vive con ellos y durante una ceremonia que estaban haciendo, tuvieron que estar por la selva durante un tiempo y siempre tenían un lugar donde pues iban a hacer del baño. Así que él iba detrás de los arbolitos a hacer del baño siempre. Y un día de repente, de la nada, sale un dinosaurio, literalmente un dinosaurio. Él lo describe, dice, se parecen igual a los Compsognathus de Jurassic Park. Es un dinosaurio verde, pequeño y largo. Me vio a una distancia bastante corta y no se asustó, solamente me vio, vio que estaba haciendo mis necesidades y decidió no molestarme y simplemente siguió su camino. Y desde entonces no se me quita la idea que, bueno, probablemente yo vi un dinosaurio. Pues sí, como tú dices, hay historias muy curiosas. Sí, hay muchas que son como nada más malinterpretaciones o son pues simplemente pues, falsas, pero aún así como que sí tiene ese, digamos, ese encanto, como pues ese programa que lo escuchaban, no sé, muchas personas, como te digo, no sé, de camino al trabajo o a su casa, y mientras estaban escuchando pues las historias que la gente cuenta, ¿no? Y entonces las estaba imaginando y pues de ahí saca como su encanto, ¿no? Era un programa curioso donde escuchabas todo tipo de anécdotas, extraños, curiosos o hasta, no sé, muy misteriosos que tuvieron que impacto así como, incluso digamos como efectos en el programa o así. Y de hecho estas historias tienen tanto efecto tanto en el público como en el propio programa, que algunas de ellas incluso se le adjudican el feel del programa. Déjenme hablarles del caso más conocido, que probablemente todo el mundo conoce, que es el caso Josué. El caso Josué es uno igual de estos casos donde una persona relata que él le vendió su alma a un demonio. Bueno, no vendió su alma, más bien quiso pactar con demonio debido a que él vivió una situación de pobreza extrema y tras desesperación y con miedo de qué va a pasar con su familia, decide investigar en cómo pactar con un demonio para que él le dé riquezas a cambio de que él haga algo malo. No estaba dispuesto todavía a vender su alma en nada, pero sí cualquier cosa con tal de obtener riquezas. Y de repente, entre sus peticiones, literalmente aparece un demonio, se hace llamar Lucifuyo Rojo Kale, y le da un anillo de control, que se llama el anillo de Salomón. Este anillo supuestamente le iba a dar el poder de controlar demonios. Y él empieza a vivir varias experiencias terribles y paranormales con esos demonios para que ellos cumplan sus tratos. Una de las cosas que le piden es que él mate a su abuela, o bueno, mate a alguien. No sabe a quién sacrificar de su familia, así que decide sacrificar al que él considera puede quitarle tiempo de vida sin esperar que sufra más, que es su abuela. Asesina brutalmente a su abuela, pero la magia de los demonios hacen parecer que no pasó nada, que ella murió de manera natural, muy extraño. Tras esto, él mágicamente logra obtener una licenciatura en biología muy cabrona, por así decirlo, y se vuelve rico de la noche a la mañana. Pero al final el dinero está maldito y tiene que gastárselo o hacer algo porque no puede dárselo a su familia y termina siendo otra vez contraproducente a lo que él deseaba, igual que en el caso de Nash. La situación se pone más extraña y más fea cuando de repente empieza a llorar así en media conversación el tipo. Le preguntan qué tiene y dice, es que mientras estoy conversando, un demonio apareció, me está diciendo, tú dijiste que no ibas a decir esto a nadie, y me está enseñando un crucifijo negro volteado. Ellos me dijeron cuando me enseñaran eso es porque yo me iba a morir. Así que probablemente él, temiendo por su vida, empieza a llorar y los locutores llaman a un sacerdote que lo empieza a ayudar. Este sacerdote se hace llamar Mario Estrada. Mario Estrada le empieza a dar instrucciones sobre cómo hacer qué hacer con los demonios. De repente se pierde la comunicación y no sabemos más qué pasa con él. A pesar de esto, el locutor de ese momento, Juan Ramón Sáenz,
El primer locutor de La Mano Peluda fue Rubén García Castillo. Esto fue interesante, nada más un pequeño paréntesis. Rubén García Castillo fue el primer locutor, pero por alguna razón empezó a tener múltiples pesadillas por estar siendo locutor de La Mano Peluda. Así que le dejó su tutela a un conductor de radio de cumbia, de la Radio Fórmula, que se llama Juan Ramón Sáenz. Así que desde entonces Juan Ramón Sáenz fue el locutor y hasta la fecha el locutor más reconocido de este programa, también por el propio caso Josué, porque él decide buscar al propio Josué, le pasa algunas experiencias paranormales ahí y se vuelve como amigo de Josué. Y en una de sus aventuras, cuando llaman al grupo TV Azteca, de repente en medio de entrevista Josué siente un dolor en el estómago y después muere de un paro cardíaco, junto con otros camarógrafos de TV Azteca que se enfermaron así repentinamente. Y también el propio Mario Estrada, que sufrió un accidente automovilístico curiosamente en ese mismo momento. Mario Estrada y Juan Ramón Sáenz fallecieron en ese momento. La gente no sabe qué estaba pasando. Y hubo rumores de que probablemente al final la única manera de que Josué Velázquez, se llama el tipo, de que Josué pudiese salir de su pacto con el demonio, es que entregara a alguien más. Y él decidió entregar a Juan Ramón Sáenz y a Mario Estrada. Esa es la leyenda que se dice. Incluso después, gracias a esto, Rubén García Castillo es el que toma la tutela de La Mano Peluda. Por desgracia aquí es cuando ocurre la situación donde La Mano Peluda se va haciendo cada vez más corta, más corta, más corta. Sobre todo porque, por desgracia, Rubén García no es tan buen locutor como lo era Juan Ramón Sáenz en estos temas. Él decide simplemente escuchar las conversaciones de las personas y dejar que ellos conversen. Pero eso a la vez es un poco contraproducente, porque Juan Ramón Sáenz hasta cierto punto les hacía plática y Rubén García Castillo no. Y eso hace que la gente sientan que los está ignorando. Y lentamente va la gente menos escuchando este programa hasta que se va reduciendo tanto que lo sacan de Radio Fórmula. Rubén García Castillo decide mudar el concepto y volver a crear como la sección de La Mano Peluda en una radio que se llama Radio Mexiquense. Ahí crea la versión de La Mano Peluda mexiquense que se llama Historias del Más Allá, que prácticamente es lo mismo, y ahí pudo explayarse más hasta que curiosamente murió. Algunos creen que también es debido al caso Josué, ya que murió curiosamente en las mismas fechas en las que murió Juan Ramón Sáenz y Mario Estrada. Pues sí, entonces como tú dices, este programa pues tiene bastantes cosas como, bueno, pues que contar, bueno, historias curiosas, misteriosas que contar, y que yo creo que los radioescuchas que estuvieron por esos años fueron una de las cosas más curiosas que pudieron escucharnos en un programa de radio, ¿no? Pues sí, básicamente se quedaron todo eso como un misterio y una situación pues bastante curiosa, tanto para los escuchas como para los del programa y pues todo eso. Pero como tú dices, poco a poco pues empiezan los factores que hicieron que ese programa pues se empezara a dar menos importancia hasta que pues desapareció de la Radio Fórmula, pero gracias a la Radio Mexiquense continuó. Y si bien Rubén García Castillo por desgracia falleció, decidieron continuar el programa Gira Ávila y Nacho Muñoz, dos productores que estaban como en las sombras en este programa, y ahora decidieron tomar el papel de locutores. Ambos son locutores de ahora de La Mano Peluda, que todavía sigue en emisión en la Radio Mexiquense, solo que ya tiene una doble función, bastante inteligente para mí, que es no solo transmiten en forma de radio, sino que también graban sus sesiones y las suben a YouTube. O los puedes conocer la mayoría de sus sesiones y la mayoría de archivos que tienen del todo el programa de La Mano Peluda en archivos que tienen YouTube, que se hacen llamar Medioteca. Es prácticamente el canal oficial ahora de La Mano Peluda, y ahí puedes escuchar todas las historias de La Mano Peluda, tanto las nuevas como las antiguas. Pues sí, entonces ya todo esto es como, pues sí, básicamente todo esto quedó como uno de los programas pues más conocidos pues entre las personas que les gusta escuchar ese tipo de historias. Y como tú dices, hay un montón de historias pues que se quedaron en la mente, pues sí, en la conciencia de muchos radioescuchas. Y pues que este programa pues a pesar de que siguió con varios cambios, pues básicamente siempre la manera de seguir, ¿no? Sí, por último cerraré con simplemente un agradecimiento, por así decirlo, a los 20 años y más que espero que tenga este programa de radio, que sin duda a mí y a muchos otros escuchadores y fanáticos, se hacen llamar peludomaniáticos los fanáticos de La Mano Peluda,
escuchar miles y miles de relatos de toda parte desde México y de Latinoamérica sobre historias paranormales que ocurren. Y bueno, como dicen ellos, aquí se respira el miedo. Sí, por ahora también pienso hablar sobre pues algunas cuantas historias del mundo paranormal que existen hoy, que se me hizo divertido contarlas en este podcast. Conocer mejor al fenómeno ovni, y algunos están proponiendo que se les llame mejor FANI. ¿Qué es FANI? Fenómeno aéreo no identificado. Literalmente es prácticamente lo mismo que ovni, pero la idea es que la palabra ovni está muy relacionada a extraterrestres y cosas de ese tipo. Y para poder distanciarse un poco de ese tipo de investigaciones, los que quieren investigar qué son estos fenómenos sin recurrir o juntar este concepto con extraterrestres, están pensando en ponerle el nombre de FANI a estos tipos de fenómenos. Es curioso, la Fuerza Aérea, tras lo que la información que dio, ya que ellos están investigando el fenómeno ovni, han dicho que tomarán mismo descripción para sus nuevos reportes que hagan, así no recurrir al ya relacionado con extraterrestres, fenómeno ovni. Así que a partir de ahora probablemente les digan a todos los ovnis FANI. Y bueno, otra cosa que ha pasado en los últimos días es que han ocurrido múltiples muertes de cabras en Lagunilla, en Tamaulipas. Aproximadamente son 43 cabras ahora y creen que probablemente el número siga creciendo. Y muchos dicen o creen que se debe todo al famoso chupacabras que ha regresado a México y bueno, está dejando sus olas de muerte de cabras como siempre. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, pues como tú dices, básicamente siempre que ocurren ese tipo de cosas como con animales, está muy relacionado con ese tipo de leyendas como la de chupacabras, ¿no? Que sobre todo pudiendo ser muchos factores de por qué la muerte de estos animales, pues básicamente no sé si muchos se sugestionan o empiezan a difundir estos rumores de que, por ejemplo, estas leyendas como la de chupacabras que bueno, según ellos volvió y todo esto, se empiezan a hacer pues muy llamativas, ¿no? Sobre todo por el hecho de pues el misterio del caso, ¿no? Que pues bueno, como siempre hay ese tipo de historias que están en las zonas rurales de México, uh-huh, que pues pudiendo ser muchas cosas, siempre hay como ese tipo de pensamiento de que puede ser algo más, ¿no? Que lo hace, digamos, interesante. Así es. Bueno, y con eso concluyen todos las noticias y lo que iba a contar el día de hoy. Y muchas gracias por escucharnos en su segundo episodio de este podcast. Y recuerden, vale la pena no dormir por intentar comprender aquello que desconocemos.